En el complejo entramado genérico que conforma la música cubana, uno de los exponentes con mayor trascendencia nacional e internacional es el mambo. Ello pudiera deberse a la increíble masa sonora que parece acompañarlo, a la espectacularidad y carisma que caracteriza a sus intérpretes, o quizás a la intersección entre música foránea y música cubana que propone. En mi opinión, esto último puede resultar un punto clave para entender los niveles de asimilación con que cuenta el género en espacios del cine mexicano e internacional, incluso en la escucha. Hemos elegido centrarnos en la revisión, o si se quiere, una suerte de exégesis de una representación de exponentes bibliográficos referidos al género mambo. Para ello tomaremos como referencia 3 textos elegidos debido a la diversidad de enfoques que proponen. En primera instancia, del canto y del tiempo, de Ángel León. El segundo texto que proponemos es Otra visión de la música cubana, de Leonardo Acosta. Y por último, el Diccionario Enciclopédico de la Música en Cuba. Entre los pilares de la musicología cubana es para muchos Ángel León uno de los musicólogos con mayor visión hacia la comprensión holística de la música y paradójicamente hacia su disección de acuerdo a miradas que buscaban trascender la naturaleza quirúrgica de la investigación musical. Del canto y el tiempo es sin duda una expresión de esta cosmovisión. Es por ello que como investigadores su relectura continúa revelando nuevos niveles para el entendimiento de los sistemas que componen la música cubana. En el caso que nos ocupa, si pasamos por alto la ausencia de un capítulo dedicado específicamente al género, podremos ver una serie de menciones que nos llevan a intuir detalles sobre el género. En primera instancia, Ángel León describe lo siguiente. En estas 3 últimas décadas hemos visto surgir, a partir de los antecedentes descritos y por las causas que gozamos, nuevas expresiones folclóricas que van desde el bateo hasta el mozambique y el pacá, incluyendo el sucusucu, mambo, cha-cha-cha, batanga, guapachá, dengue, pilón, chiquichaca, zongo, hasta alcanzar las más actuales manifestaciones de la llamada nueva trova. Es muy interesante cómo Ángel León logra incluir el mambo en una suerte de eje periférico que sitúa toda una serie de géneros que salieron, si bien nacieron, de diferentes manifestaciones de la música cubana, comparten expresiones musicales, comparten elementos analíticos únicos, pero que se conjugan en cada uno de ellos para crear identidad. Este mismo elemento sincopado expresa Ángel más adelante refiriéndose al pedal sincopado que caracterizaba a la música cubana, el tratamiento instrumental por intervalos paralelos dentro de secciones breves que se repetían, con un tratamiento vocal a base de palabras inconexas o enigmáticas, acentuadas otras a manera de gritos, con giros de carácter instrumental y en motivos cortos y entrecortados, dio lugar al mambo, que cumplió una amplia área de difusión popular. Muy interesante cómo, de manera sintética, logra describir precisamente cómo se conjugan estos elementos genéricos que habíamos descrito al principio, de manera que identifican específicamente al género mambo. Pudiéramos, si se quiere, releer todo esto de manera que Ángel León sitúa al mambo entre el circuito evolutivo que une varias manifestaciones de la música desde las más tradicionales hasta las más contemporáneas. Además la sitúa como una expresión de estos elementos folclóricos y por último como un evento genérico que consigue agrupar de modo creativo y con una cierta identidad todas estas expresiones. Tenemos a Leonardo Acosta, creador que posee más de un referente bibliográfico dedicado al tema. Otra visión de la música cubana es, si se quiere, uno de los textos que más dejará entrever la prolífica obra del músico musicólogo, que negocia y concilia en sus textos las visiones de ambos mundos. En este libro se deja entrever, a partir de la polémica sobre los conflictos de la creación en la música cubana, como en el caso del mambo, se trata de un contrapunto a 4 voces donde intervienen las figuras de Oreste López, Israel López, Arsenio Rodríguez y por supuesto Damaso Pérez Prado. Más adelante, citando a Ángel León,
Leonardo Acosta expresa: al referirse al comercialismo en nuestra música popular, Ariel León comentaba cómo el aparato reproductor y explotador echaba a andar el motor de la invención de nuevos ritmos y la fabricación de nuevos géneros. No faltó el incentivo de fuertes pugnas entre supuestos inventores. Creo que aquí Ariel León y Leonardo Acosta, a su vez, tratan de referirse a cómo todos estos procesos de comercialización de la música, en los cuales estaban grandes empresas, grandes disqueras, entre ellas la RCA Víctor, tendrían que constantemente estar buscando estrategias de marketing que permitieran comercializar una y otra vez la música cubana a pesar de su calidad. Y es por ello que echan mano precisamente a toda esta cuestión de la creación de nuevos géneros e incluso echan mano a toda esta pugna, como se refiere en el texto, entre estos géneros, refiriendo cosas como el verdadero creador o la primera creación o el gran descubrimiento. Todos estos fenómenos y procesos que no es raro ver en las portadas de procesos discográficos. Creo que, vuelvo y repito, un elemento clave para entender la visión de Leonardo Acosta sobre las polémicas en torno al género mambo es precisamente su dualidad como músico y musicólogo. Y es precisamente en su calidad de músico que puede ver los elementos formales que ya estaban presentes en el danzón llamado mambo y que luego van a trascender de diferente manera a otros géneros de la música y a la obra, por ejemplo, de Pérez Prado. Y de otro lado, puede además ver cómo el término mambo en su cualidad polisémica puede dar lugar a toda esta serie de equívocos cuando varias personas, varios creadores, varios músicos desde diferentes espacios de la música cubana se refieren al término, pero para enunciar diferentes, por así decirlo, elementos dentro del sistema musical. Centrados en la música en Cuba en los últimos años. Se trata del Diccionario Enciclopédico de la Música en Cuba, publicado por la editorial Letras Cubanas en 2009, que fue a su vez premio de la crítica del Instituto Cubano del Libro. El acápite dedicado a la voz mambo es precisamente uno de los más extensos del libro. Es bastante acucioso en lo que se trata de describir los orígenes del término, la historia de cómo se creó el género y cómo fue pasando a diferentes locaciones geográficas, los procesos de emergencia que tuvo en los diferentes países del mundo, siguiendo la trayectoria de sus más grandes exponentes, incluido Pérez Prado, y por supuesto nos falta alguna que otra revisión bibliográfica a partir de entrevistas, a partir de otros textos, etc. Sin embargo, lo que más llama la atención de esta interlocutora es precisamente la manera en que Radamés sabe conducir precisamente lo que sería esta transvaloración, este proceso de transvaloración de la voz mambo al interior de la música cubana, de manera que explica todas las cuestiones, todos los equívocos, no sería la palabra correcta, pero todas las confluencias del género y todos los posibles debates que han surgido en torno al género. Creo que en este sentido, Ariel León y Leonardo Acosta dejaban entrever en sus textos algo de estos orígenes y de esta polisemia, pero es Radamés Giró quien lo expone de manera más acuciosa. Uno de los ejemplos que más me llamó la atención fue precisamente el que se refería a Joséito González, director del conjunto Rumba Habana, quien expresa las glosas de 4 u 8 compases que se repiten en el estribillo de los metales como la manera de describir el término mambo. Y podemos ver cómo el propio Pérez Prado lo utiliza como son mambo, está el danzón mambo que ya conocemos y está la palabra mambo como sustitución del guajiro, sin contar la referencia a mambo que se encuentran en el lenguaje. Mambo, 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 mambo.
investigación que proponía, si recordamos, revisitar precisamente la visión de tres autores en tres fuentes bibliográficas distintas sobre el término mambo, sobre el género mambo, perdón, podemos agregar algunas ideas que parecen ser una suerte de hilo común a pesar de la diversidad de enfoque con la que se tratan estos textos, teniendo en cuenta que el mambo no es en ninguno de los tres textos el plato fuerte. En primer lugar está siempre el deseo de describir la polémica que ha existido en torno al género, pero la polémica que ha existido en torno al género desde una visión crítica, tal como se observa en la bibliografía de Leonardo Acosta y en la de Radamés Silva. En segundo lugar están los procesos de polisemia a lo que me refería, donde el utilizar un mismo término para denominar varios elementos o varios sistemas dentro de la música puede dar lugar a una suerte de confusión que a la larga termina en debate sobre el género. Por último, precisamente como una de las cosas que trae como consecuencia esta polisemia, tenemos las transvaloraciones del vocablo, donde se aprecia el vocablo en la música popular cubana al interior de diferentes géneros de la música popular cubana que trascienden hasta la timba, hasta la actualidad. Y por último, hay una coincidencia en la descripción de los elementos desde el punto de vista analítico formal que nos hablan de que si bien es cierto que hay polémicas en cuanto a la creación, en cuanto a los procesos, al proceso evolutivo del género y en cuanto al trabajo en torno al género, sí está claro una serie de elementos formales que dan lugar a la escucha del género que inmediatamente nos remite a eso. Vaya camino por